Buenas tardes. En la tarde de hoy les vamos a hablar sobre los aditivos naturales y su clasificación. Nuestro grupo está conformado por Jessica Luna y Daniela Durán, quien les habla. Primero, definiciones. Segundo, los aditivos naturales. Tercero, aditivos naturales de usos más frecuentes. Cuarto, la vainilla y los aromas cítricos. Definición de aditivo. Se entiende por aditivo alimentario cualquier sustancia que normalmente no se consuma como alimento en sí, ni se use como ingrediente característico en la alimentación, independientemente de que tenga o no valor nutritivo y cuya adición intencionada a los productos alimenticios con un propósito tecnológico en la fase de su fabricación, transformación, preparación, tratamiento, envase, transporte y almacenamiento tenga, o pueda expresarse razonablemente que tenga directa o indirectamente como resultado que el propio aditivo o sus subproductos se conviertan en un componente de dichos productos alimenticios. Definición de natural. El diccionario de la Real Academia Española de 1992 define el adjetivo natural como perteneciente a la naturaleza o conforme a la cualidad o propiedad de las cosas. Este concepto es manejado con soltura por los consumidores de alimentos y a menudo se relaciona y casi se identifica con otros conceptos como fresco, sano, genuino, casero o tradicional. El significado está generalizado del término es el de no sometido a procesos industriales y libre de aditivos. Esta interpretación es en general correcta, pero en bastantes casos induce a error o por lo menos a una razonable duda. En general, un consumidor normal no distingue entre productos sometidos a procesos industriales que afectan a la composición química del alimento y aquellos otros que o no la modifican o si lo hacen, el resultado es la formación de compuestos tan naturales como los originales. El pan, el queso y el vino que se obtienen por procesos fermentativos se consideran naturales, sobre todo si se adquieren en un pueblo o en una tienda pequeña y no vienen envasados. El azúcar que usamos en casa para endulzar o para preparar postres naturales se obtienen de la remolacha o de la caña de azúcar por un proceso industrial, algo complejo que se esquematiza en la figura a continuación. El producto final es natural porque es parte de una planta y todas las operaciones son de carácter físico. Los aditivos naturales son sustancias que se vuelven parte de un producto alimenticio cuando se agregan a este durante su proceso o producción. El consumidor prefiere alimentos naturales sanos y frescos, además de agradables a la vista y al paladar, nutritivos y de fácil manejo. La tendencia a seleccionar alimentos naturales es justa y explicable, solo que no se puede ser siempre complacido. Los aditivos naturales abarcan hierbas o especies que le aportan sabor a los alimentos, el vinagre para los encurtidos, sal para preservar las carnes. De forma espontánea, los consumidores tenemos una tendencia clara a preferir los alimentos naturales, entendiendo por tales los que no han sufrido ninguna transformación industrial para alargar su periodo de conservación, ni tienen incorporadas sustancias extrañas destinadas al mismo fin a mejorar su calidad. Si nos ofrecen un alimento con aditivos relacionados, reaccionamos pensando que no es natural. En el peor de los casos, incluso pensamos que puede ser nocivo para nuestra salud. Estas reacciones tienen una justificación derivada a la gran cantidad de información que recibimos, sobre todo a través de los medios de comunicación, sobre inadecuadas prácticas de los usos de aditivos con fines exclusivamente comerciales, que pueden ir contra la salud o de la integridad de los consumidores y de su derecho a recibir una alimentación sana o como mínimo una información clara sobre los posibles efectos negativos de los productos que ingieren. Recientemente se puede afectar una clara tendencia de la industria a conseguir alimentos cada vez más naturales, es decir, de composición y características más próximas a los originales, respondiendo a las exigencias del consumidor actual.
Los aditivos cumplen funciones diversas y por ello se puede agrupar según su cometido. En espesantes, gelificantes, estabilizantes, colorantes, edulcorantes, aromas y sabores, antioxidantes y conservadores, entre otros de menor importancia. En el mercado actual existen multitud de ejemplos de productos alimenticios a los que se han incorporado algún aditivo natural, que merecen por ello seguir siendo considerados como alimentos naturales. A continuación, se describen y comentan los aditivos naturales de uso más frecuente clasificados según su función específica. Espesantes, gelificantes y estabilizadores. Estos aditivos se suelen agrupar bajo la denominación de hidrocoloides, que alude a su estado físico de disolución acuosa. Son moléculas grandes, polímeros de moléculas más pequeñas y según su composición química podemos distinguir los polisacáridos, polímeros de azúcares simples y las proteínas, polímeros de aminoácidos. Su característica común es que todos son de origen natural, vegetal o animal. Las pectinas se obtienen de las manzanas o de los cítricos, de los que son componentes importantes. Las gomas de garrofín y de guar se extraen de semillas, los aginatos, los carragenatos y el agar de algunas especies de algas marinas. La goma arábiga es un exudado de la acacia. Las gomas sactana y gelana son excretadas por determinados microorganismos. La gelatina es una proteína que se obtiene de los cartílagos de animales, principalmente el cerdo. La caseína de las proteínas de la leche y las proteínas de suero, de leche y de soja son obviamente de origen animal y vegetal respectivamente. En términos generales puede afirmarse que estos aditivos naturales son en realidad reforzadora de la textura de un buen número de alimentos. A ellos debemos la suave y firme consistencia de las confituras, el agradable espesor, la viscosidad de una crema o de una sopa, la conveniente estabilidad de emulsiones y salsas, la textura firme de algunos tipos de embutidos, etc. Podemos tener la tranquilidad de que un alimento espesado, gelificado o estabilizado lo ha sido gracias a un aditivo de origen natural. Colorantes naturales. Los colorantes naturales en general son los aditivos más escandalosos. Se ven y en muchos casos el consumidor reacciona pensando en el aspecto negativo del uso de aditivos, la falta de naturalidad. Sin embargo, puede decirse que el empleo de colorantes responde más a su exigencia de carácter estético de los consumidores que a necesidades de fabricante o de comerciante. Un ejemplo claro son las golosinas, sobre todo las destinadas a los niños, para quienes el aspecto atractivo es un factor decisivo en la aceptación o rechazo del producto. En los alimentos para adultos también ocurre algo similar. Por ejemplo, se ha intentado comercializar la mantequilla o la margarina con su aspecto natural, es decir, el color blanco grasiento, con resultados desastrosos. Edulcorantes. Este grupo de aditivos es sin duda el que disfruta de mayor aceptación por el consumidor. El gusto dulce es deseado por el hombre. Desde sus primeros días se ha podido demostrar la favorable reacción de los recién nacidos a sustancias que producen esta sensación. La sacarosa, que comúnmente llamamos azúcar, es el compuesto patrón de los edulcorantes que, a decir de Disraeli, encantan a los niños y apacigua a los viejos. Todos estos azúcares cumplen otras funciones, además del aporte de gusto dulce con la de dar cuerpo, la textura, a los caramelos y a muchas bebidas, salsas, mermeladas y productos de pastelería, a la de aportar calorías al organismo humano. El interés por conseguir edulcorantes que no aporten calorías y que no sean artificiales ha conducido al descubrimiento de algunas sustancias que hoy se usan con cierta frecuencia en alimentos
para regímenes, en su mayoría proceden de plantas que de forma más o menos casual eran conocidas por su gusto dulce. Una de estas sustancias es la taumatina, proteína extraída de los frutos de la planta africana Thaumatococcus danieli. Aromas y sabores. La condimentación de alimentos con sustancias ricas en sabor para hacerlos más apetitosos es una práctica ancestral. Se tienen noticias del uso del árbol de cassia del que se obtiene la canela. En China, hacia el año 2007 a.C., bien conocido es el empleo de especies por los egipcios, griegos y romanos para mejorar el sabor de sus platos, y no menos conocido el papel que las especias representaron en las cruzadas. Si hablamos de alimentos naturales, entendemos en principio que su sabor debe prevenir exclusivamente de los componentes o ingredientes característicos. Sin embargo, en muchos casos se requiere reforzar el sabor natural para conseguir un alimento más apetecible para todos los consumidores o particularmente dirigiendo a los consumidores de más edad. A continuación, se comentan algunos aspectos interesantes de aromas y sabores muy conocidos en el mercado: la vainilla, los aromas cítricos. Aroma de vainilla. La preferencia por los aromas naturales no se encuentra siempre respuesta en el mercado de los aromas. En el caso de la vainilla es muy ilustrativo. Solamente un 3% de los aromas de vainilla hoy en el mercado son naturales. Esta bajísima producción se explica considerando los siguientes datos. El producto natural se obtiene de las vainas de la planta del mismo nombre, de la familia de las orquídeas. El producto natural se obtiene de las vainas de la planta del mismo nombre, de la familia de las orquidonáceas, de la que se produce solo 1.800 toneladas anualmente en todo el mundo, o mejor dicho, en el clima subtropicales casi exclusivamente. Aceites esenciales de cítricos. Un grupo importante de los aromas naturales lo constituyen estos aceites esenciales, llamados así precisamente por su uso como esencias desde la antigüedad. En la naturaleza, estos aceites se encuentran en glándulas existentes en el flavedo o parte coloreada de la corteza de los frutos cítricos, naranja, limón, pomelo, etc. Antioxidantes. Algunos alimentos sufren oxidaciones durante el almacenamiento, sobre todo si se exponen a la acción del oxígeno y de la luz, que pueden perjudicar sus características sensoriales, principalmente color y sabor. Con conservadores, de forma general y simplificada, se pueden afirmar que la conservación o extensión del periodo de almacenamiento de un alimento en condiciones adecuadas de consumo se consigue mediante procesos tecnológicos, como la esterilización térmica, que son las conservas enlatadas, el secado, la congelación y otros, o mediante el uso de aditivos que al ingerir el crecimiento de microorganismos impiden o retrasan la alteración microbiana. Gracias por ponernos atención en este video. Gracias.